Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy os presentamos este nuevo artículo que hemos introducido recientemente, en concreto esta semana en nuestra tienda online. Y como podéis ver, se trata de esta manta térmica de calor de medida 28 x 28. Vamos a dejar esto un poquito aquí para atrás, para la prueba que vamos a hacer ahora posteriormente. Y bueno, os enseñamos un poquito y os explicamos para qué sirve este artículo. Esta manta de calor, pues como su propio nombre indica, una manta térmica, funciona por calor a través de infrarrojos y tiene una potencia de 14 vatios. Sus medidas son 28 x 28, totalmente cuadrada. Como podéis ver, acompaña con su cable y tiene la opción de un regulador. A ver si se puede apreciar. Un regulador manual, ¿vale? ¿Para qué nos sirve este tipo de manta? Bueno, pues esta manta es muy útil, por ejemplo, cuando vamos a tener aves que queremos criar de manera, aves papilleras que se llaman, o sea que nosotros queremos darle papilla y criarlas desde pequeñitas, como pueden ser agapornis, ninfas o diferentes tipos de aves, necesitan tener cierta temperatura cuando no están con sus padres para que sigan desarrollándose, para que puedan hacer bien las digestiones y no se mueran de frío. Pues este tipo de manta es muy útil para este tipo de aves, ¿vale? Para cuando tenemos aves papilleras. ¿Para qué más podemos usarlo? Pues sirve para diferentes tipos de reptiles, serpientes, tortugas, todo este tipo de animales que son de sangre fría, necesitan recibir zonas de calor en los terrarios y zonas frías, ¿vale? Para calentarse. Entonces este tipo de manta, como podéis ver, es pequeña. Si tenemos un terrario, por ejemplo, para camaleones o cualquier de este tipo de reptiles que necesitan calor, pues es ideal para que tenga una zona de calor en la que se pueda acercar el animal y que no ocupe pues todo el terrario, que sea como, a lo mejor como una tercera o una cuarta parte del terrario, ¿vale? Esta solamente nos da una pequeña zona de calor, no nos calentaría una temperatura muy alta si el habitáculo es muy grande. Entonces depende de las necesidades que vayamos a tener, tenemos que ver también la potencia. Hemos traído esta que es de 14 vatios porque hemos visto que es una medida así intermedia y nos la habían pedido ya algunos clientes, sobre todo para el tema que hemos hablado antes de las aves papilleras. Como veis, es un artículo que no tiene mucha más explicación. Podemos controlarlo con un termostato. Si queremos conseguir una temperatura milimétrica, dijéramos, si queremos tener, por ejemplo, aves papilleras y que se controle exactamente a la temperatura que queramos, pues lo suyo sería conectarlo a un termostato o, en su defecto, pues con un termómetro ir viendo si tenemos que subir el regulador o bajarlo, si no nos llega o nos sobra a la temperatura en que queramos. Como veis, está fabricado en plástico, ¿vale? La manta térmica es flexible, pero no podemos partir ni recortarla, dado que la resistencia está instalada aquí en la parte interior, en la parte interna. Entonces, si recortamos o partimos, la partiríamos la resistencia y dejaría de funcionar. Así que, como veis, es un artículo bastante interesante. Vamos a hacer ahora una pequeña prueba para que veamos cómo es el funcionamiento y cómo puede elevar la temperatura. Así que ahora, en un momentito, vais a ver cómo funciona. Para la prueba vamos a usar un recipiente de estos de plástico, ¿vale? Para almacenaje. Como podéis, no sé si se puede apreciar, pero es un recipiente bastante grande. Vamos a comprobar nosotros mismos también ahora hasta dónde consigue elevar la temperatura. Como podéis ver, tiene de medidas interiores, tiene 40 centímetros por 30 de ancho y de altura 24. Así que es un espacio bastante grande. Así que vamos ahora a pasar a conectarlo y pasaremos un poquito cámara rápida con un termómetro dentro para ver cómo se va elevando la temperatura. Volvemos enseguida. Bueno amigos, pues ya hemos colocado, como veis aquí en el fondo, el panel, la manta térmica, perdón, y ahora vamos a medir con este termómetro. Podemos ver la temperatura ambiental es de unos 22 grados y medio aproximadamente. Vamos a dejar la sonda aquí dentro, un poquito más abajo de la manta. Y ahora lo ponemos encima para que veamos cómo, cuando conectemos, tapemos el habitáculo y conectemos, podamos ver cómo va subiendo. Inclinado para que se vea. Perfecto. Bueno, antes de nada explicar que el mismo regulador, a ver si se puede apreciar bien. Al ser negro no lo consigo enfocar bien. Ahí parece que me enfoca. Off, on. Como podéis ver, tiene un pequeño interruptor en el que ya sabemos que ha encendido. Este sería la regulación máxima y a partir de ahí podríamos quitar potencia hasta apagarlo. Así que vamos a conectarlo
Se puede ver que está a 22,5 y ahora iremos pasando a cámara rápida a ver qué temperatura conseguimos elevar en este espacio. Vamos a ver ahora la temperatura que consigue directamente la manta térmica. Se puede ver, la sonda estaba ahí en el fondo. Esto ya está desprendiendo calor. Vamos a ver si lo apagamos aquí directamente. ¿Qué temperatura podemos conseguir alcanzar directamente con la manta térmica? Recordamos que la manta térmica normalmente está indicada para alojar debajo de algún tipo de subsuelo que tengamos, de arena o algún tipo de... Depende del animal que sea, pues hay que ponerle algún tipo de subsuelo para que no esté en contacto directo con el animal. Como veis, ya va subiendo. De la otra manera, al ser un habitáculo bastante grande, le costaba mucho trabajo elevar la temperatura de todo el habitáculo, pero como habéis visto las medidas, en realidad es un sitio bastante grande como para calentar todo el habitáculo. Entonces, como hemos dicho, cuando es para reptiles, con calentar solamente una tercera parte o una cuarta parte de lo que sería el terrario completo, para que el animal pueda ir quizás en la noche o en las épocas que necesite más calor, sería suficiente. En cuanto a aves papilleras, como podéis ver, cuando lo colocamos en una zona box, las jaulas de estas chiquititas que se colocan para las aves papilleras, llega perfectamente a la temperatura que necesitan las aves. Incluso si es pequeña tendríamos que regularlo un poquito, bajarlo, porque como podéis ver, la temperatura se eleva bastante. En contacto directo estamos hablando. Ahora mismo la sonda, como veis, está tocando lo que es la manta térmica. Sigue subiendo. Como hemos dicho, pues se puede colocar directamente, no es obligatorio colocarlo con un termostato, aunque sí recomendable. Nosotros recomendamos que todo este tipo de artículos, si lo podemos controlar con un termostato, pues vamos a conseguir mejores resultados siempre que colocándolo así a ojo, como dijéramos. Entonces lo mejor es que podamos colocarlo con un termostato o en su defecto como mínimo con un termómetro, para que sepamos qué temperatura es la que tenemos. Así que nada más, como siempre os dejaremos en la descripción el enlace al artículo en nuestra página web. Os recordamos como siempre que podéis comprarlo en nuestra tienda online en electroinformatica21.com, y también pues que si os ha gustado este vídeo o os gustan los tutoriales o vídeos que hacemos, pues os animamos a que podáis suscribiros a nuestro canal de YouTube, y también podéis seguirnos en las redes sociales en Facebook y Twitter. Pues nada más, un saludo y hasta la próxima.